Hola, queridos. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un miércoles más para poder compartir el devocional, la palabra de Dios. Gracias por disponer este tiempo para estar interactuando conmigo. Sé que muchos vienen de sus tareas diarias, de su trabajo, de sus quehaceres, pero doy gracias a Dios porque separan estos 15, 20, 30 minutos para poder estar juntos miércoles a miércoles, como desde hace ya 5 años haciendo esto, compartiendo el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Carmen, Dios la bendiga. Mati, Dios te bendiga. Gracias por estar. Y qué lindo poder hacer esto cada semana. Qué lindo poder hacer esto todos los miércoles. Poder hablar acerca del Evangelio, de las cosas del reino, que es lo que nos ocupa. Es eso lo que nos tiene que ocupar y preocupar, en el sentido de ser cada vez más semejantes a Jesucristo, cada vez ser mejores hijos, mejores discípulos del Señor. Esto es lo que nos tendría que llevar y nos lleva la palabra de Dios. Vicky, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces compartir este momento es para mí en lo personal muy especial. Es muy lindo cuando se comparte palabra de Dios, cuando podemos estar juntos y bueno, unos de un lado, otros de otro, pero siempre unidos a través del Espíritu y de la palabra de nuestro Dios. Y aquellos que nos miren en futuras reproducciones, sean bienvenidos también. Dios les bendiga y sepan que no están viendo el video por casualidad o por suerte, sino que estoy seguro que Dios tiene un propósito con la vida de aquellos que tal vez estén mirando este video más adelante, semana que viene, el mes entrante, el año que viene, pero de alguna forma Dios tiene que hablar. Y lo habla a través de su palabra, pero también lo habla a través de videos, no solamente, sino que tantos otros videos que se comparten que hablan de la verdad del Evangelio y de la verdad de Jesucristo. En estos tiempos es tan necesario fortalecernos en la fe, que si pudiéramos darnos cuenta o siquiera imaginar lo importante que es estar fortalecido en la fe, yo creo que buscaríamos al Señor todos los días y podríamos compartir palabra todos los días. Mica, José, vale, Ángela, gracias por estar, Dios le bendiga. Y esto de la unción de Dios es un misterio. El ser ungido por el Señor, bueno, mi esposa por ahí, Dios te bendiga. El estar ungido por Dios, el ser ungido por Dios es un misterio. Y es un misterio los ungidos contemporáneos de Dios. Hombres y mujeres de gran apariencia, mensajes que superan verdades bíblicas, promesas mucho más efectivas que las promesas de Dios, palabras y acciones que impresionan a muchas personas. Miriam, Dios te bendiga, gracias por estar. Palabras y acciones que se escuchan por ahí que impresionan a muchas personas. Auditorios repletos, impresionados de cosas que provienen de los ungidos del Señor. A quien no tengo que criticar, pues no lo hago. Pero si hay algo que Dios mira, más allá del palabrerío de cualquier persona, o de la distinción, o del apellido aristocrático, o del porte que tenga, lo que Dios mira es el corazón. Dios mira el corazón de aquellos a quienes Él va a elegir para servirle. Gaby, Dios te bendiga. Eso es lo que mira Dios. No mira cuán bonito se habla, no mira el parecer, no mira la estatura, no mira la elocuencia de su voz, pero sí mira el corazón, porque es en el corazón donde Dios siempre va a trabajar. Y me acuerdo de Samuel. El profeta Samuel era un hombre de Dios. Conocemos la historia de Samuel. Desde antes de haber nacido, él fue consagrado a Dios. Su mamá Ana dijo, si el Señor le diera un hijo, él consagraría a ese hijo en el altar de Dios, y fue lo que hizo. Y desde muy pequeñito Samuel estuvo en el altar de Dios y se crió ahí en ese lugar y fue consagrado desde mucho antes de haber nacido. Desde niño tenía muchas cualidades, entre ellas él sabía escuchar a Dios. Samuel sabía escuchar a Dios y obedecerlo, y su mayor deseo era agradarlo en todas las cosas. Rosana, Dios te bendiga, gracias por estar.
Saludos a todos, Rivera. El anhelo, el deseo de Samuel, del profeta Samuel, era agradar a Dios. Sin embargo, conociendo la historia de Samuel, la obra, el ministerio de Samuel, un hombre poderoso en el espíritu, un hombre que caminaba conforme a la voluntad de Dios, un hombre que había sido apartado para servir a Dios. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que Samuel también era un ser humano imperfecto, con debilidades y errores, así como usted y yo. Y necesitaba ser pulido a pesar de su madurez espiritual. Samuel era un hombre que caminaba con Dios. Él ungía reyes, él ponía reyes, sacaba reyes conforme a la voluntad de Dios, pero igualmente así. Él era un hombre, un ser humano, lleno de errores, lleno de imperfecciones, lleno de equivocaciones, al igual que nosotros. No antes de conocer a Cristo, sino toda la vida somos personas imperfectas. Sin embargo, con toda su experiencia espiritual, con todo su mover espiritual, con todo su conocimiento y con esa amistad que él tenía con Dios, él tenía que ser pulido de parte de Dios en su madurez, a pesar de su madurez espiritual. Y Dios usó una tarea poderosa, y fue esa gran tarea de buscar y ungir a quien Dios había elegido para ser rey sobre Israel. Acuérdense, ese fue David. Dios llamó al profeta Samuel y le dijo que fuera a Belén, a la casa de Isaí, que allí él le mostraría quién sería el próximo rey sobre Israel y él lo tenía que ungir. Entonces Isaí fue a la casa, Samuel fue a la casa de Isaí en Belén a apartar al elegido del Creador. Tenía esa gran responsabilidad. Él era la persona responsable de ir, llegar a esa casa y ungir con aceite. En aquel tiempo se ungía, se apartaba, se ungía con aceite aquel que había sido llamado por Dios. Entonces dice la escritura en 1 Samuel capítulo 16, y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, creo que usted conoce este pasaje, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jorge, Dios te bendiga, gracias por estar. ¿Cuál es la historia? Samuel había tenido la orden de parte de Dios de ir a la casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey de Israel. Y fue, y llegado allí, dice la escritura, que tuvo que aprender una lección muy importante. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Samuel allí aprendió una lección muy importante que solamente Dios se la podía enseñar. Samuel había ido a la casa de Isaí por mandato de Dios, y en ese hogar encontraría al próximo rey, a la próxima persona, al próximo hombre que reinaría sobre Israel. Entonces dice la escritura que Isaí empezó a hacer desfilar a todos sus hijos, a sus 7 hijos, delante de Samuel, y era uno más distinguido que el otro. Buena estatura, músculos desarrollados, tal vez voz potente, mirada penetrante. Y cuando llegó Eliab, Samuel, al ver a Eliab, que era el mayor de ellos, pensó, este es el ungido de Jehová. Tenía todo lo necesario para hacerlo. Tal vez carácter, inteligencia, don de mando. Para Samuel estaba convencido, Mónica Cabrera, Dios te bendiga. Samuel estaba convencido que Eliab, el hijo mayor de Isaí, ese era el rey porque tenía todo lo necesario para ser rey sobre Israel. Tenía todo, estaba capacitado, calificaba excelentemente para ocupar ese puesto, ese reinado. Entonces, Samuel cometió ese error de dejarse guiar por lo que habían visto sus ojos. Sin embargo, Dios estaba viendo que el que estaba allí, que el que había deslumbrado a Samuel, tenía un corazón con las cualidades que no eran las cualidades que Dios quería. Eliab deslumbró a Samuel, lo vio con estatura, buen porte, físico de rey, carácter, don de mando, y eso lo deslumbró a Samuel. Y usted sabe la historia, pero no lo deslumbró a Dios, porque Dios estaba buscando
a una persona conforme su corazón. Dios estaba buscando a una persona que tuviese el corazón que Él necesitaba. Entonces ninguno de ellos calificaba para la tarea, no por ser buenas o malas personas, ni tampoco por su estatura baja o alta, ni por su color de ojos. Simplemente el corazón de ellos no estaba como tenía que estar para la tarea que les sería asignada. Carlito, Dios te bendiga. Mamá, Dios te bendiga, gracias por estar. Cuando Samuel vio a Eliab, dijo, es este, pero Dios le dijo, no, no es este, porque Dios estaba buscando un corazón conforme al corazón de Dios. Dios estaba buscando a alguna persona que tuviera un corazón recto y correcto para la tarea para la cual sería asignado. Samuel en ese momento yo creo que se sentía desconcertado, un poco confundido, porque ya habían pasado todos los postulantes que estaban en la casa. Eran 7 los hijos de Isaí y de a uno fueron desfilando delante de Samuel y Samuel dijo puede ser este, pero Dios no le daba el ok. Recuerde hasta que llegó Eliab, el último, y Samuel esperó el ok de Dios, pero el ok no vino porque Samuel miraba una cosa, pero Dios estaba mirando algo mucho más profundo. En esa confusión y en ese desconcierto de Samuel, como haciendo una consulta de rigor, entonces esa consulta de que por si duda la hago, le preguntó a Isaí si tenía más hijos. Y la respuesta de Isaí fue, queda aún el menor, pero es el que apacienta las ovejas. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Esa frase, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Este padre se estaba refiriendo a la siguiente forma, estaba diciendo, los importantes, los que realmente me llaman la atención, los que realmente tendrían que llamar la atención de Dios, son estos 7 que están aquí. No aquel que lo único que sabe hacer es cuidar ovejas, no aquel que es el menor de la familia, no aquel cuya ropa de sus hermanos, todo le queda a él porque es el último de los hermanos. No le compraban ropa nueva, esto suele suceder con los hermanos más chicos, del mayor le queda el del medio y del medio el cielo al más chico. Y ese Samuel estaba viendo a estos otros 7, pero David, el Señor estaba viendo a David, el pequeño, el descartado, aquel que ni su padre lo tuvo en cuenta cuando vio venir a Samuel a su casa, lo hizo entrar, a sentar a sus 7 hijos, pero no tuvo en cuenta a David. Sin embargo, por las dudas, y habiéndose ya terminado los postulantes, Samuel dijo, ¿no tenés otro hijo, Isaí? Y él dijo, sí, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel, envía por él. O sea, mandalo llamar, quiero que venga. Yo me imagino la cara de Isaí cuando Samuel le dijo, bueno, perfecto, quiero que venga entonces. Quiero que traigas a David, a ese que nadie le da importancia, a ese que lo tienen solamente para cuidar las ovejas, a ese que vive en el campo, a ese que solamente está allí, no sabe hacer otra cosa. Pues igualmente así Samuel dijo, bueno, quiero que me lo traigas aquí. Envía por él. Entonces esperaron hasta que viniera David, el descartado, aquel que no lo habían tenido en cuenta. Y cuando llegó David, sudoroso, despeinado, maloliente, tal vez sus hermanos lo miraron con un poco de desprecio por ser como era y quién era y por lo que hacía. Tal vez Isaí, su padre, se lo presentó a Samuel ya de muy poca gana porque no calificaba para ser rey de Israel, no calificaba para ser servidor de Dios. Pero este muchacho, David, captó la atención de Dios y Dios le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, en medio de sus hermanos. Querido, Dios te va a exaltar en medio de tus dificultades. Aquellos que una vez pensaron que no ibas a salir a flote, no podías levantar la cabeza, pues Dios te va a levantar en medio de ellos para que vean y teman el nombre del Señor sobre tu vida. Entonces, dice la Escritura, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre aquel descartado. El Espíritu de Dios vino sobre aquel que nunca lo habían tenido en cuenta para nada. El Espíritu de Jehová tomó la vida de aquel que siempre había sido desechado por sus hermanos y creían que servía para una sola cosa, ir a cuidar ovejas. Sin embargo, Dios estaba mirando otra cosa, por lo cual le dijo a Samuel, este es, quiero que lo unjas. Giselle, Dios te bendiga.
Gaby, Dios te bendiga. Este es. Y a partir de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Existen estereotipos para reconocer a los ungidos de Dios? ¿Cómo deberían ser? Bien vestidos, peinados, con el ceño fruncido, voz fuerte y muy elocuente, vocabulario llamativo, con un apellido aristocrático. Para el mundo tal vez sí tendría que ser muy llamativos, tendría que ser gente que dice que vive en el fuego y salta y hace cosas gloriosas. Para el mundo tal vez califique, pero para Dios hay solo un punto importante y es tener un corazón conforme al corazón de Dios, porque todo lo demás, el resto, todo aquello es secundario. Dios no se fija en la altura, en la complexión física, en la edad, en la experiencia. Dios no se fija en el color de los ojos, si habla muy bien o no, si se entrevera cuando habla, cuando me pasa a mí. Dios lo que ve es el corazón de aquel a quien le va a servir. Dios ve un corazón dispuesto, el corazón de aquel que no importa la dificultad que puede estar pasando, siempre va a tener su corazón y sus manos levantadas adorando el nombre del Señor. Lo otro secundario, el bien hablar, el bien vestir, el caminar correcto, lo otro es todo secundario. A Dios eso no le interesa. Lo único que Dios mira es el corazón de aquella persona que le va a servir. Y aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios siempre calificará para ser servidor de Cristo. Incluso la capacitación, ya que el que está ungido por Dios también es capacitado por el Espíritu Santo. Dios mismo se encarga de capacitar a aquel a quien llama. Y los resultados siempre serán evidentes en su vida. Jesús no pudo haberlo dicho mejor, por sus frutos lo conocerán. Tal vez hay muchas personas que primero se ocupan de estudiar teología, hermenéutica, homilética, para después empezar a servir. ¿Sabe qué? Póngase a servir primero. Si Dios le ha llamado, dígale sí al Señor, que de lo otro Él se va a encargar. No importa si es alto, si es bajo, si es flaco, si es gordo. No importa dónde vive. No importa su apellido, no importa si es de la aristocracia, de la alta alcurnia o no. Dios no ve eso. Para Dios eso es secundario. Lo que Dios necesita en estos tiempos son personas que tengan un corazón dispuestos a pagar el precio por el servicio al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que tiene un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Cuáles son las cualidades? Primero, son reconocidos por su humildad. El siervo de Dios es reconocido por su humildad, porque la Escritura dice que Dios ve muy de lejos al soberbio, pero bendice al humilde, le agrada el humilde. La primera condición de un corazón servidor es ser reconocido por su humildad. Sabe reconocer sus debilidades ante Dios. No es aquel que se hace el fuerte todo el tiempo, siendo el más débil de toda la iglesia. No solamente tiene que reconocerse por su humildad, sino que también él tiene que reconocer sus debilidades delante de Dios. Se muestra humanamente vulnerable, pero siempre confiando en aquel que lo ha llamado, en su Creador. Una cualidad muy importante es: viven según lo que predican y actúan como lo haría Jesús. El vivir lo que predica es una cualidad poderosa para los siervos de Dios. Yo puedo ser una muy buena persona en la iglesia, yo puedo ser un buen predicador, un buen pastor, un buen hombre de Dios, un súper ungido en la iglesia, pero si en mi casa no vivo como predico, si con mis vecinos en la comunidad no vivo como predico, entonces yo tendría que empezar a revisar mi corazón, porque hay algo que no está cerrando, hay algo que tengo que reconocer delante de Dios y decirle: Señor, creo que estoy haciendo algo mal y te pido que tú me ayudes a corregir esto. Los que tienen un corazón conforme al Señor no solamente viven lo que predican, sino actúan como lo haría Jesús. Están alerta ante cualquier amenaza de pecado en sus vidas y buscan crecer en la santidad. Crecer en la santidad. Diana, qué lindo que estés ahí, Dios te bendiga, gracias por estar. Buscan crecer en la santidad. Queridos, no todo lo que brilla es oro. Muchas veces vemos a personas que son súper ungidas y dan buenos mensajes, pero en lo íntimo, en la casa, en la familia, el testimonio,
no coincide con lo que hablan. No critico, no juzgo. Yo puedo también caer en ese error. Pero todos los días me esfuerzo para ser quien soy delante del Señor. Para vivir una vida conforme al corazón de Dios. Más allá de mis errores, mis defectos, mis equivocaciones y mis muy pocas virtudes. Siempre trato de cuidar mi corazón, cuidar mi santidad. Siempre trato de rechazar el pecado, rechazar las tentaciones. Hay que hacer esfuerzo, querido. Porque la tentación y el pecado están a la orden del día, pero aquel que tiene un corazón conforme a Dios sabe levantarse firme contra eso. Aunque sea muy tentativo, aunque sea muy seductor, aunque la tentación sea muy seductora, el que tiene un corazón conforme a Dios tiene las armas o las herramientas necesarias para poder rechazar el pecado y rechazar la tentación. Están alerta. Están alerta ante cualquier amenaza de pecado en su vida. Predican como viven. Algunos de esos ungidos predican desde un púlpito. Otros lo hacen mientras trabajan o estudian. Otros lo hacen mientras charlan con sus amigos. Otros mientras crían a sus hijos o le tienden la mano al necesitado. No necesariamente el ungido conforme al corazón del Señor tiene que estar parado en un altar detrás de un púlpito predicándole al pueblo. Lo puede hacer en la calle porque tiene el respaldo de Dios, lo puede hacer en el trabajo porque tiene el respaldo de Dios, lo puede hacer en la comunidad porque tiene el respaldo de Dios, lo puede hacer donde sea, donde Dios te llame para servir. Yo quiero que tú lo hagas, porque si Él te llamó es porque ve que tu corazón es conforme al corazón de Él y te llama, te ha tenido en cuenta para que le sirvas, para que su nombre sea glorificado a través de tu vida, para que vivas lo que prediques y lo que enseñes, glorificando el nombre de tu Dios y nuestro Dios. Como sea, si el corazón está dispuesto, no importa de dónde se haga la obra, lo que importa realmente es que esa obra sea hecha. Dios sigue buscando personas como David, con corazones sensibles y deseosos de servir al Rey Dios nuestro Todopoderoso. Tal vez no califiques por tu forma de hablar, por tu vocabulario, por tu aspecto, por el color de tus ojos, pero sí por tu corazón, y eso es lo que busca el Señor. Un corazón que le sirva, un corazón que anhele respetarle, obedecerle y hacer su voluntad. Un corazón que no le diga nunca, no Señor, no puedo. Al contrario, un corazón temeroso, un corazón temerario, un corazón que no ve imposibilidades ni nada imposible mientras sepa y esté seguro que Dios camina con él. Estos son los David de estos tiempos. Y sé que de estos que me están poniendo muchos amén, amén, amén y amén. Ahí hay corazones dispuestos a servir a Dios. Sé que ahí hay corazones conforme al corazón del Señor y sé que el llamado prontamente vendrá para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El corazón de David impactó a Dios, no porque lo hubiese tomado por sorpresa o porque Dios no supiera que David tenía ese corazón, por algo lo mandó llamar, sino que Dios estaba gozándose en el corazón de David y le estaba mostrando a los otros hermanos que no es la apariencia, ni lo que quiero hacer ver, ni el maquillaje, ni los filtros de las redes, sino lo que glorifica al Señor es el corazón del hombre. Es aquel que le quiere servir con todo su ser, con todo su amor y con toda su alma. Estoy seguro que aquí del otro lado hay muchos que tienen ese corazón y anhelan servir al Señor. Entonces, sean todos bienvenidos al reino. Gracias por estar ahí, te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo tu familia, bendigo tu salud, bendigo tu ministerio, bendigo tu llamado, bendigo tus dones, tus talentos. Oro para que crezcan en el reino de los cielos. Oro para que tengan ese corazón conforme al corazón de Dios y para que puedan alcanzar las multitudes, no para gloria propia ni gloria de iglesia, sino para gloria de Dios y salvación de los hombres. Dios necesita personas con un corazón igual al de Él, un corazón perdonador, un corazón piadoso, un corazón que tiene misericordia. Un corazón que sirve sin lamentos, sin quejas y sin intereses. Carmen Uría, Dios te bendiga, gracias por estar. Así que crea, si su corazón es conforme al corazón de Dios, este video lo va a tocar y lo va a ministrar al punto de que usted va a hacer su oración y decir, Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo ser útil? Gracias por estar.
Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Allí estaremos gozándonos en la presencia del Señor. Seguinos a través de TikTok, estamos ahí en esa plataforma, videos, mensajes, y está muy bueno para la gloria. Los mensajes siempre son evangélicos y cosas solamente que trae edificación a la vida de aquel que esté por allí. Así que Dios te bendiga y nos vemos el domingo.